Espero que te encuentres muy bien. Hoy este video va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver los problemas de decir que el tiempo y el espacio son objetivos con sus diferentes caracteres relativos, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los problemas que tiene la noción de infinito que podría destruir mi teoría, pero vamos a corregirlo o vamos a analizar cuál es el problema de esa definición y por qué mi teoría sí se mantiene en pie. Si alguien dice, bueno, aceptemos que tu teoría dice que el tiempo y el espacio son objetivos, listo, todo bien ahí, el tiempo y el espacio son objetivos, chuleado ese énfasis que tú le estás dando, perfecto, te lo creo y te creo incluso, alguien dice, te creo incluso que tengan unos caracteres relativos al tiempo y el espacio objetivo mismo, es decir, que hay unas maneras en que los diferentes fenómenos se desenvuelven dentro del tiempo y el espacio mismo objetivos. Pero esa persona dice, pero venga, eso es infinito. Entonces dice, vamos a mirar aquí el problema, vamos a analizarlo. ¿Cuál es el problema de este concepto del infinito? Y aquí se genera el argumento que yo considero supremamente fuerte que acabaría con la teoría, pero como el problema está en la definición y no en la teoría vamos a ver que se mantiene. ¿Por qué? La definición que le hemos dado al infinito es relativa. Es decir, todo este tiempo hemos venido lidiando con estas definiciones relativas que no nos permiten decir qué es de manera objetiva algo. ¿Por qué es relativa y entonces no puede ir de la mano? O sea, ¿por qué es objetiva y entonces no puede ir de la mano con respecto a mi teoría? Aquí estoy intentando como dibujar dos manos. Vamos a ver si me sale. Bueno, no me salió, pero bueno, vamos a suponer que esas son dos manos que se están estrechando. Pero bueno, porque esto, digamos que tendría el problema de no ir de la mano con mi teoría. ¿Por qué? Porque si yo le adjudico al que el tiempo y el espacio son objetivos, ¿cierto? Y que tienen unos caracteres relativos al tiempo y el espacio. Y digo a la vez que es infinito, eso que yo pretendía superar con mi teoría me volví a embalar. ¿O cómo así? O sea, el tiempo y el infinito tiene una definición relativa. ¿Por qué relativa? Porque está diciendo abarca lo inabarcable. Entonces alguien se pregunta, ¿cómo es posible que algo pueda abarcar lo inabarcable? Eso es una contradicción, eso no se sostiene, eso no puede ser parte de una situación objetiva porque estamos diciendo que abarca y a la vez no abarca nada. Eso es una definición relativa. ¿Cierto? Es una definición indefinida, lo que sea el infinito. Entonces, ¿cómo se ha venido empleando ese concepto para entender la existencia? Este no nos sirve porque tiene una situación relativista. Pero entonces el problema está en mi teoría, no, el problema no está en mi teoría, sino en la forma en cómo hemos entendido la existencia con este concepto. ¿Cuál es entonces la forma de mostrar que sí hay una situación objetiva para mi teoría y que al habernos dado cuenta de este problema con el infinito, de decir que abarca lo inabarcable, al tener esa situación relativista, cómo corregirla? Es decir, que la existencia es. Miremos que ahí no estamos diciendo abarca lo inabarcable, no, la existencia es, el tiempo y el espacio son, ¿cierto? Hay un tiempo y hay un espacio, vemos que hay un tiempo, vemos que hay un espacio, ¿cierto? Vamos a correr este es para que lo situemos de manera adecuada. Vemos que hay un tiempo, vemos que hay un espacio, pongámoslo acá. Eso no es que esté poniendo como una raya y una fórmula física, no, eso es como un ejemplo, eso es una ilustración. Hay que hacer esas distinciones para que se entienda. El tiempo y el espacio son. ¿Por qué no podemos decir que el tiempo y el espacio de manera objetiva es infinito? ¿Por qué? Porque ya vimos el problema de la definición de infinito que es relativa. Y al hacerse relativa, digamos que tumba la teoría, pero por la definición misma del infinito, no porque mi teoría tenga un problema, sino por esta definición que ha sido tomada de manera relativa, ya que uno decir abarca lo inabarcable, pues queda la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que supone que tengo que esperar de manera objetiva de ese concepto? Ese concepto no me está diciendo nada, abarca lo inabarcable, ¿cómo así? Entonces, de manera objetiva, lo que podemos decir es que el tiempo y el espacio son.
es lo que hay, es lo que vemos. Vemos que hay diferentes planetas, mundos, que vemos que existe la velocidad de la luz en el universo, vemos que hay diferentes formas en que se comporta la existencia. Pero entonces alguien pregunta, ¿y qué está abarcando la existencia? Como si intentara volverme a meter en el problema. No, porque la existencia es, y si la existencia es, no se supone que abarca un límite como si se cerrara, sino que la existencia es lo que existe. Es decir, no puedes cerrar lo que existe, ¿cierto? Pero en este caso alguien podría decir, pero lo estás cerrando con este es, estás enmarcando la existencia con este es, pero aquí este es no está apelando a ningún límite. Todo lo que existe es lo que es, todo lo que existe es lo real, ¿cierto? En este caso no estamos cayendo en esta situación de decir la existencia es aquello que abarca lo inabarcable, porque caemos en una situación relativista para el tiempo y el espacio objetivos. Entonces ya vemos que hay una viabilidad si tomamos este concepto, ya que este no niega la amplitud. Si todo lo que es lo que existe, ¿cierto? Eso no está negando, digamos, la amplitud de la existencia, sino que eso compone, hace parte de esa, pues, de la amplitud misma de la existencia, ¿cierto? No se ve la existencia como una suma, por decirlo así, sino que es lo que, o sea, todo se compone de lo que está existiendo en este preciso momento. Entonces es muy interesante este video porque este es un propio argumento que yo me hago, que es uno de peso para destruir mi teoría, pero vemos que el problema entonces con este concepto de infinito que cae en una situación relativista es el que tiene el problema y que al modificarlo en el sentido de que superarlo y ponerlo como un es, como lo que existe, no nos vemos en el problema de decir que está abarcando algo inabarcable, no. Lo que es lo que existe, todo lo que es en el universo es lo que podemos analizar, ver, demás, ¿cierto? Pero ahí no le estamos poniendo en una definición contradictoria. No estamos diciendo lo que es lo que no es, no. Aquí no estamos diciendo que lo que es lo que no es, no. Estamos diciendo que el tiempo y el espacio de manera objetiva son. Los podemos estudiar, podemos analizar el tiempo y el espacio, cómo se comporta y sus diferencias. Aquí no tenemos ninguna definición contradictoria. No estamos asumiendo entonces el concepto de infinito. ¿Por qué? Porque nos pone en una situación contradictoria. Pero alguien puede decir, y entonces todos los fenómenos que habían en el infinito son negados. Ojo que hay que entender lo siguiente. Entonces esto se achiquitó, por decirlo así, y uno le tiene que decir, no, no se achiquitó ni se volvió más pequeño por hacer esta aclaración. Se mostró que este concepto, en la medida en que es relativo, no nos está diciendo qué es el infinito, porque está diciendo que abarca lo inabarcable, es decir, no nos está diciendo en últimas qué es lo que abarca, ¿cierto? Lo que no permitiría tener una base objetiva y por tanto la base objetiva que se va a emplear aquí en este caso es que el tiempo y el espacio son, es lo que existe, es lo que hace parte del tiempo y el espacio. Eso no tiene ninguna contradicción, ningún problema. Los fenómenos de la existencia son, están en el tiempo y el espacio. Los podemos analizar, los podemos ver, los podemos estudiar, los podemos medir en sus diferentes relaciones. Eso mantiene una situación objetiva para el tiempo y el espacio, ya que pese a esos diferentes caracteres relativos de cómo se comportan los diferentes fenómenos de la existencia, siguen respondiendo a un tiempo y un espacio que es de manera objetiva. Espero que hayas captado ese problema que tiene esa definición del infinito en relación a mi teoría de que el tiempo y el espacio son objetivos y cómo con esta aclaración que yo le doy vemos que ese problema, digamos, no destruyó mi teoría, no convirtió mi teoría en relativista, sino que la mantuvo como objetiva y además problematizó esa definición del infinito y la superamos en el sentido de que no nos sirve entonces ese concepto de infinito, sino que vamos a apelar a lo que es. Y lo que es nos niega todos los fenómenos que se den en eso que es, no niega los fenómenos que se dan en la existencia, no niega esa diversidad de fenómenos que hay en lo que es del tiempo y el espacio. Así que espero que disfrutes este video, que lo medites y nada, recuerda que el conocimiento está para ser compartido.